Aplicación de la psicología en las ciencias de la salud. Todos los pacientes son importantes. Aprender psicología en el área de enfermería puede ayudar a brindar una mejor atención a los pacientes. Se ha demostrado que la capacidad de aprender y mostrar empatía puede mejorar la tasa de recuperación de las personas que se encuentran internadas por cuestiones de salud. Aprender psicología puede ayudar a los enfermeros a manejar mejor su estrés y el de los pacientes, haciendo que sea mucho más llevadera su jornada laboral y contribuyendo con el bienestar de quienes atienden. Las técnicas actuales de psicología en enfermería incluyen la comunicación asertiva, que significaría ser amables, transmitir paz, confianza y seguridad a todos los que atendemos. El manejo del estrés es otra técnica para ayudar a relajar a los pacientes ante procedimientos técnicos. Esta técnica usualmente se obtiene ya sea en algún curso externo, que no duran las capacitaciones más de 1 o 2 semanas, pero pueden servir de mucho en el área de enfermería. La atención es otra técnica de psicología en enfermería, porque la escucha activa puede beneficiar para llegar a la raíz de algún problema o al trasfondo de algún tipo de problema emocional para derivarlo con algún psicólogo. Por ejemplo, pondríamos lo que es el caso 1, el estudio en un hospital. Hubo un caso en el que varios enfermeros aplicaron técnicas de relación a pacientes que tenían de relajación a pacientes que tenían dolores muy fuertes por fracturas o lesiones graves. En los pacientes el dolor comenzó a mitigarse y tuvo una mayor tolerancia al tratamiento que se les dio, a diferencia de los que no recibieron algún tratamiento de relajación. Otro caso sería la escucha activa. Hubo un caso en el que un enfermero se puso a escuchar a uno de sus pacientes antes de procederse a una cirugía que le preocupaba mucho. Técnicamente nada más escuchó sus temores, sus preocupaciones y ya le dio como tal una atención mucho más personalizada que hizo que el paciente se tranquilizara un poco más, por lo que la cirugía fue un éxito y su recuperación fue más rápida a comparación de otros pacientes a los que no se les escuchó antes de alguna operación y tenían preocupación. Muy bien, ahora hablaremos de los trastornos psicosomáticos. Estos trastornos son una condición en la cual los síntomas físicos se agravan por factores mentales. A menudo tienen efectos negativos sobre el sistema respiratorio, gastrointestinal y el sistema cardiovascular. Quiere decir cuando la mente de los pacientes agrava o provoca alguna afección que no es visible del todo o no está del todo clara porque no hay una causa real. Por ejemplo, las erupciones cutáneas y las afecciones de la piel, incluyendo la psoriasis y el eczema, pueden empeorar si la persona se siente estresada o ansiosa. La hipertensión, en la que el desencadenante es el estrés, o la ansiedad, que aumentan la presión arterial. Las causas pueden derivar dependiendo del tipo de paciente. Pacientes que sufren una condición física y una condición mental. Pacientes con una condición física que causa depresión o ansiedad. Pacientes con trastornos somatomorfos, incluyendo la hipocondría, en la que un pequeño síntoma se magnifica en la mente de la persona. Los síntomas incluyen experimentar un dolor intenso sin una causa conocida, dolor de cabeza o diarrea sin ninguna afección médica, migrañas o dolor de espalda por estrés. Los tratamientos se derivarían a un especialista psiquiatra o psicólogo, en el que se le aplicaría la terapia cognitivo-conductual, que se usa para tratar estas afecciones normalmente, proporcionándole al paciente nuevas habilidades para enfrentar los síntomas y obtener una comprensión más profunda de su condición. Ahora hablaremos sobre los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño incluyen lo que sería el insomnio. El insomnio se puede explicar lo que sería la dificultad para dormir o conciliar el sueño, lo que causa que la persona por la noche, en lugar de dormir, se quede con los ojos abiertos o se quede muy inquieta haciendo alguna otra actividad que pues ellos no es por su
propia voluntad, sino que realmente no pueden dormir. La hipersomnia, que sería estar como con una somnolencia alrededor de todo el día, que la persona si le hablas, están así como de... o sea, no, no captan realmente como una persona totalmente despierta, están como tal despiertos, pero los sientes como dormidos. O sea, no, como si no hubieran dormido nada. La narcolepsia, que serían los trastornos neurológicos que hacen que la persona estén despiertas por la noche, por ejemplo. Lo que sería el ronquido y apnea del sueño. La persona ronca, eh, pero es un trastorno del sueño como tal. Hay muchas personas que no roncamos. Y lo que sería el síndrome de las piernas inquietas, la persona en general no puede, bueno, tiene como algún tipo de afección en la pierna que hace que la empiece a sacudir. O sea, de repente está la persona totalmente en sueño, pero empieza a sacudir las piernas de repente y de repente se detiene. O sea, eso es otro trastorno del sueño. Eh, Terrores nocturnos, pesadillas. Se podría ser la persona usualmente tiene algún tipo de psicosis nocturna, al momento de la noche le da mucha ansiedad y con las pesadillas pues técnicamente se tienden a despertar varias veces en la noche por una pesadilla, no porque no hayan podido conciliar el sueño. Y el sonambulismo, finalmente pues el sonambulismo es como tal estar dormidos, pero la persona mientras está dormida habla como tal como si estuviera hablando con una persona, pero no está hablando con nadie en específico, solamente está hablando con su sueño. La persona también se tiende a parar y a movilizarse de lugar a lugar, lo cual suele llegar a ser peligroso en algunas ocasiones, porque la persona puede llegar a abrir puertas y eso es peligroso. Ahora hablaremos de los trastornos de alimentación. Incluye lo que son los tipos atracones de comida, comer sin control. Las personas con trastorno por atracón siguen comiendo incluso después de estar llenas. Después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar un aumento de peso y obesidad. Otro tipo de trastorno de alimentación sería la bulimia nerviosa. Este también tiene periodos de atracones, pero luego se purgan provocándose vómitos o usando laxantes. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar por periodos muy prolongados, que sería el dejar de comer por mucho tiempo. También pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. Otro tipo de trastorno de alimentación muy común sería la anorexia nerviosa. Esta incluye evitar los alimentos, restringir o comer cantidades muy pequeñas de solo algunos alimentos. Pueden verse a sí mismos con sobrepeso, incluso cuando están peligrosamente delgados. Es el más grave trastorno alimenticio, teniendo la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental. Ahora hablaremos sobre la angustia. El trastorno de angustia consiste en que la persona está más preocupada por la posibilidad de sufrir más crisis y o cambia su comportamiento. Los síntomas incluyen el miedo o incomodidad excesivos, lo que sería uno o dos de los síntomas que redactaré a continuación, que sería dolor o molestia torácicos, sensación de asfixia, mareo, inestabilidad o desmayos, miedo a morir, miedo a volverse loco o a perder el control, sofocos o escalofríos, náuseas, dolor de estómago o diarrea y palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca. Las causas, la razón aún no está clara de la angustia, pero algunas personas varían ampliamente su frecuencia, siendo unas que pueden tener una constancia ya sea de meses prolongados, lo que sería que les da un ataque de angustia cada semana o diariamente tienen una angustia que no se va.
además de que suele ir acompañado de alguna otra afección, ya sea una afección mental como son los trastornos de ansiedad, depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno por consumo de alcohol, o afecciones médicas comunes como lo serían los ritmos cardíacos anormales, hipertiroidismo, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sería EPOC. Los métodos de manejo de la angustia incluyen lo que es el tratamiento con medicamentos antidepresivos y ansiolíticos o la psicoterapia, con terapia de exposición, terapia cognitivo-conductual y psicoterapia interpersonal. Los tratamientos de enfermería suelen incluir lo que sería un apoyo emocional, actividades de relajación y técnicas de reflexión. Ahora hablaríamos del trastorno de la depresión. La depresión es un trastorno de humor, de la afectividad, que se acompaña de alteraciones de la actividad, vitalidad, con pérdida de la capacidad de disfrutar de cosas, que se denominaría anedonia, y manifestaciones de ansiedad. Los síntomas incluyen tristeza, pérdida de la ilusión, pesimismo, desesperanza, irritabilidad, llanto muy fácil, apatía, falta de energía, alteraciones de sueño, alteraciones del hambre, pérdida del apetito sexual, cefaleas y dolor de espalda. Los factores de riesgo en este trastorno psicológico de la depresión incluiría lo que son unos factores de riesgo personales, cognitivos, sociales, familiares y genéticos. Personales sería pues dependiendo pues su situación social, que tuviera algún tipo de conflicto con alguna otra persona, o lo que conocemos más comúnmente como bullying, podría ser un desencadenante, es mucho más común en lo que son las áreas occidentales. Eh, lo que son los factores de riesgo cognitivos, ya sea que la persona tenga alguna discapacidad que le impida razonar o cuestionar todo lo que le está pasando. Los familiares y genéticos, podría ser el familiar, ya sea que la persona tenga algún problema familiar personal que no pueda sobrellevar, ya sea por ejemplo la deuda de algún familiar cercano con uno de los padres, eh, a algún caso de que tengan violencia intrafamiliar, y el genético, ya sea que pues la persona en su historial genético de toda su familia tengan alguna situación, por ejemplo que alguno de sus familiares tuviera alguna situación psiquiátrica y eso fuera hereditario, la persona sería más propensa a adquirir alguno de este tipo de trastorno en mayor o menor gravedad, dependiendo cuán fuerte haya sido la herencia genética. El tratamiento de la depresión incluiría lo que es el plan de intervención individualizado, que incluiría medidas psicofarmacológicas, psicoterapéuticas, psicosociales adoptadas en función de la clínica observada. O sea, todo depende de si el paciente está en mayor o menor medida grave. El tratamiento farmacológico con antidepresivos es la clave para lograr la remisión y evitar recaídas y recurrencias de los pacientes. El tratamiento psicoterapéutico de forma aislada o en combinación con los tratamientos psicofarmacológicos, lo que quiere decir que el tratamiento psicoterapéutico es muy indispensable llevarlo, por lo menos de manera individual o conjuntamente con las medicinas, para poder tener un mayor progreso de la enfermedad hacia la mejora. La terapia electroconvulsiva. En algunas circunstancias y en algunos lugares se aplica esta terapia, pero solo a pacientes que tengan una depresión mayor o muy grave, que ya haya tenido alguna tendencia al suicidio y sea completamente concientizada por el paciente o por el familiar autorizado del paciente. Ahora hablaríamos sobre el trastorno de la agresividad. La agresividad es una expresión humana que puede surgir en situaciones de tensión, frustración o conflicto. Se manifiesta a través de acciones o palabras que buscan dañar, dominar o controlar a otros, ya sea de manera física, verbal o emocional.
Las causas del trastorno de agresividad incluyen lo que son las emociones intensas, experiencias traumáticas, entorno familiar, influencia social, habilidades sociales deficientes, factores biológicos, estrés y presión, cultura y valores. Lo que son las manifestaciones del trastorno de agresividad incluye lo que es el comportamiento impulsivo, irritabilidad constante, uso excesivo de la fuerza, hostilidad en las relaciones interpersonales, problemas de comunicación, conducta desafiante, tendencia a la manipulación y falta de empatía. Las estrategias de manejo para el trastorno de agresividad incluyen lo que es mantener la calma, establecer límites claros, utilizar la empatía, buscar apoyo, ya sea si estamos nosotros en una situación en enfermería y no podemos controlar a un paciente agresivo, lo ideal sería buscar apoyo, ya sea de uno de nuestros compañeros que estén ahí de apoyo o a alguien más con más autoridad que nosotros, para evitar en mayor o menor medida no tener tanto efecto negativo. Fomentar la comunicación abierta, poder escuchar atentamente a la persona que está en su agresividad, el por qué se está comportando de esa manera, sus razones. Tratar de comunicarnos con la persona, aunque sea muy difícil al principio, para que se vaya relajando poco a poco. También lo que sería evitar las confrontaciones. Si nosotros estamos en una posición que nuestro paciente podamos usar uso de la fuerza, tenemos que evitar por lo máximo eso, ya que puede resultar más grave y no es una buena acción de nosotros como enfermería. Eh, También se necesita buscar ayuda profesional de un psicólogo especializado en el manejo de la ira y la resolución de conflictos. Si estamos viendo que la persona ya está pues muy avanzada, no quiere ni hablar, ya está usando el uso de la fuerza, la contención y ahora ya no sería con nosotros y tenemos que derivarlo con un psicólogo especializado en el manejo de la ira y nosotros detendríamos por completo nuestra intervención. Ahora hablaremos del trastorno del suicidio. Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Buscan alivio a sentirse avergonzados, culpables o sentirse una carga para los demás, sentirse como víctimas, sentimientos de rechazo, pérdida o de soledad. Tratan de evitar todas esas características que acabo de mencionar. Por eso, la mayoría es por eso. Las causas de trastorno suicida incluyen lo que son trastornos bipolares, trastornos límites de la personalidad, depresión, el consumo de drogas o alcohol, trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, historial de abuso sexual, físico y emocional, cuestiones de vida estresantes como problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales. O también puede ser el diagnóstico de alguna enfermedad terminal, si la persona ya sabe que va a morir. A veces quieren evitar el sufrimiento de sus familiares o evitar que gasten innecesariamente un dinero que no tienen. Y por eso ellos piensan que el suicidio es la vía más rápida para evitar todos ese tipo de problemas y cuestiones. Los factores de riesgo del trastorno suicida incluye lo que más los arriesga es el acceso a factores como armas de fuego, muy común en Estados Unidos que todos en su casa tienen armas. Se debe delimitar eso, ya sea cerrándolo todo con llave o simplemente no teniéndola, ningún tipo de arma de fuego. Factores de riesgo también podría ser que algún familiar de la persona haya cometido un suicidio o se haya visto que por su zona se cometen suicidios muy comúnmente, ya la persona lo normaliza.
También puede ser el antecedente de autoagresión deliberada, que la persona ya anteriormente se haya hecho pequeñas lesiones, ya sea que se hayan cortado en sus antebrazos o en alguna parte de su cuerpo. Eh, También los antecedentes de abandono o maltrato, que por un dolor tan profundo de la niñez ya no pueden ser felices y pueden llegar a recurrir a esa situación como la única opción viable para quitarse ese sufrimiento por completo. O también puede ser una ruptura sentimental. Algunas personas llevan años con sus parejas, pueden llegar a sentir que no hay razones para seguir estando y que esa era la única persona que podía amarlos en toda la vida. Entonces, si llegan a tener lazos emocionales más profundos, sobre todo cuando ya tenían relaciones sexuales y todo ese tipo de situaciones. La persona se siente uno con la otra y es doloroso para esas personas que se llegan ya a suicidar. Lo que son las señales de advertencia en el trastorno suicida. Las señales de advertencia pueden incluir lo que es una dificultad para concentrarse o pensar claramente. Si la persona anteriormente ponía atención en sus clases o ponía atención en su trabajo a la hora de atender a sus clientes, ya no es lo mismo. O sea, ya técnicamente se pierden en la nada o se olvidan lo que estaban haciendo o lo que estaban diciendo. Regalar pertenencias, la persona piensa que como ya me voy a ir, voy a regalarles a las personas mis pertenencias más valiosas para que no se queden en el olvido y me recuerden. Hablar sobre irse, la persona pues habla de que ya es tiempo de irse, que ese tipo de cosas. Cambios de comportamiento, la persona puede ir desde una ansiedad muy fuerte hasta luego estar en paz, pero de una manera saltan de un lado a otro en el aspecto emocional. La pérdida de interés en actividades que solían disfrutar, si antes solían disfrutar, no sé, jugar básquetbol y de repente ya no les fascina la idea, sus amigos los invitan a jugar básquetbol y ellos ya no quieren ir, eso es un factor indicador. Comportamientos autodestructivos, la persona no tenía adicciones, pero de repente empieza a tomar demasiado alcohol o empieza a consumir drogas o a hacerse cortaduras en el cuerpo, cosa que anteriormente no hacía. O también pueden llegar a un aislamiento, la persona se encierra completamente en sí misma, ya no quiere interactuar con los demás. Por lo mismo es tanto su dolor que se siente una persona incomprendida y siente que no quiere molestar a los demás con esos problemas que ya lleva acarreando de hace mucho tiempo. Ahora hablaremos sobre la psicología del tiempo libre. El rendimiento de nuestro cuerpo y cerebro dependen directamente del cuidado que les demos. Si nosotros excesivamente trabajamos, excesivamente estudiamos o nos sobrecargamos de algún tipo de obligación, a veces tenemos la falsa idea de que no es necesario descansar, de que el descanso es algo que solo pueden disfrutar algunas personas, es un lujo. Son ideas que se suelen tener sobre el tiempo de ocio o el tiempo libre, pero realmente no es así. El tiempo de ocio nos ayuda en gran manera a lo que sería enseñar a nuestro cerebro a descansar. Si queremos que nuestro cerebro rinda, tenemos que aprender a descansarlo adecuadamente, por lo menos en periodos breves, lo que sería ejercicio de estiramiento, relajación. Y también el tiempo libre es un antidepresivo natural, ya que al estar en contacto con nosotros mismos, nuestros sentimientos y emociones, nos conocemos un poco más y hace crecer nuestra autoestima. Haciendo las actividades que más nos gustan y nos distraigan un momento de nuestras cargas u obligaciones. Los beneficios del ocio en la salud mental son varios. Realmente es una reducción del estrés, un aumento de la productividad, nos vuelve más creativos a la hora de poder tener nuevas maneras de hacer las cosas, hacerlas con más gusto, verlas de otra forma. Mejora el estado de ánimo, mejora el sueño. Nosotros si tenemos una sobrecarga de estrés y no
descansamos en algún tipo de periodo, a la hora de nosotros querer dormir, tenemos todo el estrés a tope y no nos va a dejar dormir. Eso nos provoca varios trastornos del sueño, como son el insomnio, hipersomnia, todo ese tipo de detalles que alteran nuestro correcto descanso, nos hace más difícil conciliar el sueño y por lo tanto nos hace ser unas personas que se agotan más al despertar que al dormir. A lo que es el fomento de las relaciones sociales, el tiempo de ocio, pues ya sea tiempo de ocio con los amigos, por ejemplo, o con la familia, puede fortalecer los lazos emocionales, lo cual resulta algo muy saludable al momento de que la persona pues ya no se siente sola, sino que ya siente que puede tener una red de apoyo y también sabe que puede contar con algún tipo de amistad o algún lazo muy fuerte que hace que la persona pueda llevar una vida mucho más sana y tenga un tipo de apoyo al momento de querer contar sus situaciones. Beneficia y fortalece las relaciones de pareja. El tiempo de ocio, pues usualmente algunas personas lo utilizan para ir a salir con sus parejas, fortalecer sus lazos, por ejemplo, de matrimonio. Las personas que están casadas y usualmente están sobrecargadas de mucho trabajo, pero digamos que si tienen un tiempo de ocio libre en común, ellos pueden fortalecer esos lazos que en ocasiones se llegan a evitar, ya sea que llegan a casa muy cansados por el trabajo y ya solamente duermen, apenas se hablan, pero el tiempo de ocio los hace reconectar y fortalecer un poco más ese nido de amor. Impulsa nuestro autoconocimiento, nosotros solemos saber qué hacer, cuándo lo debemos de hacer, pero no sabemos qué nos gusta, si realmente nos gusta lo que estamos haciendo, si deberíamos de cambiar de carrera, si deberíamos de cambiar de trabajo, o si solamente hay que cambiar nuestra perspectiva sobre eso. El autoconocimiento nos ayuda a redirigir nuestras acciones para tener metas, eh, tener sueños, una visión y un proyecto de vida. Ahora hablaremos finalmente sobre la familia y la salud. La familia puede considerarse como unidad de salud y atención médica primaria porque el proceso de iniciar la enfermedad hasta su curación está influido por las decisiones que se llegan a tomar en el grupo familiar, se acuda o no a las instituciones de salud. Está relacionada con la percepción de la enfermedad como una alteración de la normalidad, la validación del rol del enfermo, los pasos iniciales para buscar consejo o ayuda, la determinación de cuándo deben darse y a quién hay que acudir y cumplir con las indicaciones recibidas al momento de ya recibir una atención médica. Las 4 funciones de la familia y su impacto en la salud. La educación y promoción de la salud. Los hábitos y comportamientos saludables que deben adoptarse los conocemos en el seno familiar. Como tal, ahí es donde nos deben enseñar qué es lo que sí y qué es lo que no debemos hacer para poder conservar nuestra salud y no tener problemas más a futuro o posponerlos lo más posible. Proporcionar salud es otra de las funciones de la familia, porque el equilibrio de los elementos externos e internos del grupo familiar incluirían lo que es un bienestar físico, bienestar psíquico, social y espiritual de los integrantes, que todo esté en armonía con esos aspectos, ya sea que en la familia haya una comunicación excelente, que tengan un bienestar físico, que sepan que cada quien se va a respetar, que no va a haber violencia, eh, que no va a haber influencia negativa de algún aspecto de que haya mucha agresividad entre los integrantes, ya sea que los padres discutan mucho o haya problemas interpersonales. Y social y espiritual, o sea, que la familia lleguen a ver, sean sociales como tal, al momento de tener reuniones, que sepan que al momento de haber reuniones sociales no tengan conflictos con otras personas, lo que se llega a ver, por ejemplo, mucho en los 15 años, que el tío se pelea con la tía, que el tío se pelea con la sobrina, ese tipo de cuestiones afectan de cierta manera. El espiritual no es tan determinante, pero sí llega a influir,
ya que si, por ejemplo, la familia llega a tener algún arraigo muy fuerte a sus creencias, pongamos ejemplo, creo que era en Arabia donde tenían, mm, o los judíos, bueno, realmente desconozco esa religión, pero es una religión en la que les impiden tener transfusiones de sangre. Entonces, al momento de que algún familiar llegue a ocupar alguna cirugía y ocupe forzosamente una transfusión de sangre, su religión se lo va a impedir, por lo mismo que la familia ya tenía inculcada esa creencia firmemente. La otra función de la familia sería mediar con la ayuda profesional. La relación médico-paciente-familia es uno de los pilares de la atención médica, por lo que el personal tratante debe desarrollar alianzas terapéuticas para el abordaje terapéutico del paciente. Quiere decir que el profesional de la salud debe llegar a algún acuerdo con la familia y el paciente para que todo sea consensuado, que no haya ningún tipo de detalle por todo el procedimiento que se va a hacer. El tratante tiene que ser lo más objetivo posible, explicar las razones por las que van a hacer los procedimientos y todo esté como tal conjugado de manera que haya armonía entre todas las partes. El cuidado de los enfermos, ya sea, por ejemplo, que en la familia llegue a haber algún tipo de situación al que alguien se llegue a enfermar, ahí es donde usualmente aprendemos por primera vez cómo es el trato que debemos esperar o cómo debemos nosotros ser al momento de atender a alguien. Lo cual puede afectar o fortalecer un lazo familiar, ya sea que los familiares pues se peleen de no, es tu turno de atenderlo, no, es tu turno de atenderlo, o, eh, o que al contrario sea muy bueno, que refuercen los lazos familiares al momento de que sí, ¿en qué más te puedo servir? ¿Quieres que mueva la almohada de otra forma? ¿Ocupas algo más? Llevarles la comida a la cama puede ser otro ejemplo. Eh, Todo eso se aprende en casa. Se ha demostrado que hay múltiples beneficios en el cuidado, en la internación domiciliaria de un paciente, porque el paciente, además de recibir su atención profesional, recibe un contacto con su grupo familiar, lo cual tiene un enorme potencial de sanación. Familia, más medicina, más profesionales de la salud. Eso hace que una persona tenga una recuperación mucho más rápida a una persona que no.